Buen día, ¿qué tal? Vamos a continuar con, para quinto año, ¿sí? Filosofía. Entonces, bien, bueno, estuve corrigiendo las tareas, la verdad que eran muy sencillas, ¿sí? Era una preguntita nada más y la supieron lograr muy bien, muy bien. Pudieron captar en la mayoría de los casos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Bien, decíamos, ¿podemos captar objetivamente la esencia de la persona humana, del ser humano? Y ustedes respondieron muy bien, no es posible por medio de la ciencia empírico-objetiva. ¿Sí? No hay manera, ¿sí? No hay manera de decir la inteligencia está acá o está allá, sino que se manifiesta. Simplemente decimos, lo espiritual, que es la inteligencia, la voluntad del hombre, es real, está presente en la persona, en el ser humano, porque se manifiesta, ¿sí? Pero no podemos sostenerlo en la mano, no podemos decir es esto, ¿sí? No hay manera. Simplemente vemos signos de que existe, de que es real, de que está presente, ¿sí? Sí. Muy bien. Y eso escapa a cualquier medición o cuantificación por parte de cualquier ciencia empírica. Si bien las ciencias empíricas pueden, ¿sí? Porque por ejemplo la psicología puede medir incluso cuán inteligente soy, no me puede decir la inteligencia está exactamente en la corteza cerebral, está en esta neurona, eso no lo puede decir, ¿sí? No. Es algo, es una realidad, decimos espiritual. Por lo tanto, si es espiritual, no está adherida, digamos de algún modo, no está adherida absolutamente a lo corpóreo, a lo material. Bueno, en continuidad con esto, vamos a avanzar un poquito. Ustedes ven que acá en el pizarrón, vamos a hacer alusión. Hoy, esta semana es la semana de mayo, acá en Argentina. Así que el próximo lunes, el 25 de mayo, una fecha patria, por eso puse acá, ayer fue el día de la escarapela, ¿sí? Y para nosotros es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Fue la Revolución de Mayo, ustedes saben, el primer gobierno patrio, cuando dijimos no queremos depender más de España, queremos tener nuestro propio gobierno. Y la historia del cabildo, en fin, ¿sí? Bueno, eso lo estudian en historia. Bueno, entonces, la pregunta por el hombre, seguimos con la pregunta por el hombre, segunda parte, vamos a decirlo así, la segunda parte. Vamos a hablar de San Agustín de Hipona, vamos a hablar de Blas Pascal, ¿sí? San Agustín nace en África en el siglo IV después de Cristo. Blas Pascal, esto es edad antigua, llegando ya al medioevo. San Agustín es más considerado quizás un medieval, pero por su tipo de pensamiento. Y justo está en la línea entre entre la antigüedad y el medioevo. Y Blas Pascal es un francés del siglo XVII que prácticamente es un moderno, ¿sí? Es de la modernidad, Bueno, después de hacer alusión a estos autores, vamos a ver qué nos enseñan. Vamos a ver acerca del proceso de hominización, que es un dato que aporta Gustavo Schumann en el librito que estamos siguiendo, suyo, de antropología, que yo les mencioné la vez pasada. Ya se los vuelvo a mostrar. Y, ¿qué es el proceso de hominización? Es decir, cómo devenimos, si tomamos la teoría evolutiva, ¿sí? Tenemos que sostenemos, desde la ciencia se puede sostener que desde el animal, desde el mono, como decimos comúnmente, desde el mono, devenimos los seres humanos, ¿sí? Bien, entonces, a ese proceso, a esa continuidad, a ese paso quizás del animal al ser humano, se le llama proceso de hominización. Vamos a ver cómo es que se da esto, hasta lo que hoy en día se maneja a nivel científico. El viento. Bueno, entonces,
Bien, vamos a empezar, ¿sí? Acá me pongo así, no tapo el... Bueno, entonces, empezamos con San Agustín. Lo único que tenemos que decir de San Agustín es algo que ya les había adelantado, quizás en algún momento cuando hablamos de la Edad Media. Yo les había mencionado que él era un autor de la Edad Media y que trataba de conciliar el tema de la fe y de la razón, ¿sí? Bueno, San Agustín, para decirlo rapidito, es un santo de la Iglesia Católica, pero fue un gran pensador, un gran filósofo, que utilizó herramientas de la filosofía y de lo que llamamos la revelación. La doctrina católica asume, ¿sí? Se los digo como dato para poder comprender el pensamiento de este hombre. La doctrina católica asume que Dios, obviamente que cree, la doctrina católica afirma la existencia de Dios, asume que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Cuando hablamos de revelación hablamos de eso. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. ¿Cómo se ha dado a conocer? Por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la Biblia, sobre todo. Y después también por medio de Jesucristo, ¿sí? De Cristo, de Jesús. Sí, bueno. Decimos más que nada, Dios se revela a través de la Biblia y de Jesús. Y de todo lo que vino después por medio de la Iglesia Católica, ¿sí? Eso es lo que afirma el catolicismo como religión. Entonces, San Agustín, que pertenece a la Iglesia Católica, él utilizó herramientas, repito, de la filosofía y de la revelación para poder dilucidar un montón de misterios. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? Él nos habla acerca del conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Qué pasa con las personas que están alejadas de Dios? Bueno, un montón de... Y él mismo muy interesante, les cuento rapidito un poco de su vida, de su biografía. Él mismo fue durante toda su vida una persona alejada de Dios, que renegaba de Dios, ¿sí? Él decía, no, yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer la mía. Y bueno, es muy también conocida la historia de su mamá, Mónica, que rezaba mucho, le pedía a Dios para que él se convirtiera, para que él dejara esa vida licenciosa, decimos, es decir, de pecado. Acá hay otra categoría religiosa, el pecado es la negación de Dios. Entonces su mamá rezaba, le pedía a Dios para que él cambiara esa situación. Y efectivamente un día tiene un encuentro con la palabra de Dios, con la Biblia, y ahí lee un pasaje, esto es así, esto fue real. Lee un pasaje de la Biblia y siente que Dios se comunicaba con él a través de ese pasaje bíblico. Y a partir de ese momento, Dios, es lo que enseña la doctrina católica, Dios le otorga la conversión, ¿sí? Deja esa vida de pecado, de alejamiento de Dios y se vuelve a Dios. Y tiene una vida muy prolífera en cuanto a su pensamiento, es de una profundidad magnífica, es algo enorme, ¿sí? Es muy hermoso su pensamiento. Y bueno, termina siendo de ateo súper pecador, termina siendo obispo, un obispo, uno de los más reconocidos de toda la historia de la Iglesia Católica. Bueno, que hasta el día, y hoy está acá en una clase de filosofía, porque hay que mencionarlo, porque es muy grande su aporte. Bueno, entonces tenemos a Agustín de Hipona. Y yo lo único que les quería comentar esto, más o menos por qué tomamos a pensadores religiosos, porque ellos hacen un aporte muy valioso, valiosísimo, ¿sí? Que no lo podemos obviar. Si queremos ser serios, hay que tomar todo, porque hay que tomar lo que dicen los ateos, los que no creen en Dios, y hay que tomar lo que dicen
los creyentes, los que sí creen en Dios. La filosofía tiene que ser, es universal, ¿sí? Así que tenemos que tener esa apertura mental como para aceptar todo lo que dice el ateo y lo que dice el creyente. Bueno, acá les quería leer nada más que hablando de lo específicamente humano. Acuérdense que el librito es de Gustavo Schuckmann, Filosofía, Nociones de Lógica, ¿sí? De Editorial Aike. Bueno, en página 107 dice lo siguiente: no te diferencias del animal más que por el entendimiento, no te envanezcas de otra cosa. ¿Presumes de fuerza? Te vencen las bestias. ¿Presumes de velocidad? Te vencen las moscas. ¿Presumes de hermosura? ¿Cuánta belleza hay en las plumas del pavo real? ¿Por qué eres entonces mejor? Por la imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? Está en la mente, en el entendimiento. Muy bien, ese es un pequeño pasaje de San Agustín del Tratado del Evangelio de Juan, punto 3, ¿sí? Es la única referencia bibliográfica que tengo. Bueno, punto 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Era una manera muy particular de hablar la de San Agustín. Decía, no te diferencias del animal más que por el entendimiento. La única diferencia, dice San Agustín, que tenemos con el animal es que somos inteligentes. Porque la imagen de Dios, y ahí hace alusión a Dios, la imagen de Dios está presente en la inteligencia. Bueno, fíjense lo que dice él. Después hay otro pasaje que ustedes lo van a encontrar en los apuntes que yo les voy a subir al aula virtual. Esto lo saqué, sí, de Confesiones. Confesiones es un librito muy famoso, muy popular de San Agustín, donde él relata la historia de su vida. Entonces dice, son como una especie de confesiones. Bueno, y este pasaje dice lo siguiente: al preguntarme qué es la maldad, me encontré, esto es un tema de ética, al preguntarme qué es la maldad, me encontré con que no es sustancia alguna, sino solo la perversidad de un albedrío que tuerce hacia sí las cosas inferiores, apartándose de la suma sustancia que eres tú, Dios. Bueno, acá utiliza categorías aristotélicas, habla de sustancia, ¿sí? Sustancia es, y lo utiliza al modo aristotélico, es una categoría que acuñó Aristóteles. Muy bien, y dice, ¿qué es la maldad? Cuando él se pregunta, es la gran pregunta de Agustín, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Es una pregunta ética en el fondo. Dice, maldad, dice, me encontré con que no es nada es malo, sino hay una sola cosa que es maldad, es la perversidad. Pervertir es retorcer algo, es la perversidad de una libertad, de un albedrío, dice, que tuerce las cosas inferiores apartándose de la suma sustancia que eres. Tú dice, cuando nos apartamos de Dios, ahí somos perversos, dice él. Bueno, como para mencionar algo acerca de San Agustín de Hipona. Pasamos, hay muchísimo más para aprender, muchísimo, es súper interesante. Bueno, vamos con Blaise Pascal, ¿sí? Pascal fue un francés, y acá pusimos un francés polímata, decimos, un francés polímata, que era muy típico en esa época cuando él vivía. Estamos hablando del siglo XVII, más o menos ahí vemos el tema de la ilustración europea, ¿sí? Bueno, entonces estas personas estudiaban de todo. Eran filósofos, eran teólogos, eran físicos, eran matemáticos, eran geómetras, eran polímatas, porque sabían de todo, sabían de historia, sabían de geografía, era una cosa impresionante. La cabeza que tenía esa gente era impresionante. Bueno, entonces, bien, yo siempre hago la mención porque me parece súper valioso hacerlo, que la medida, la unidad de presión, según el Sistema Internacional de Unidades actual, de hoy día, que mide la
unidad de presión, la presión sobre todo, ¿sí? Atmosférica digo yo, pero la presión en general, el Pascal, ¿sí? Se debe a Blaise Pascal, ¿sí? Gracias a sus descubrimientos, en honor a él, ¿sí? Se nombra así el Pascal, es la unidad de presión, ¿sí? Gracias a Pascal. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, sí. Bien, entonces, este hombre, ¿sí? Que además de aportar algo muy importante, porque él tuvo muchos estudios sobre la hidrodinámica, ¿sí? La hidrodinámica. Sobre todo sus investigaciones se aplicaron en esa área de la física. La hidrodinámica, la hidráulica, ¿sí? Bien, hay fórmulas, para poder, dice, un pascal es igual a 1 newton sobre 1 metro cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Sí, es muy interesante, a mí me gusta mucho estudiar estas cosas. Sí, dice, un pascal, una unidad de presión, es igual a 1 newton, que 1 newton es una unidad de medida de fuerza. Un pascal es igual a 1 newton sobre una fracción, 1 newton sobre 1 metro cuadrado, ¿sí? Bueno, es un dato nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a leer acerca de Pascal? Hay un par de frases muy conocidas de él. Él dice, el hombre es una caña pensante. Dice, el hombre es una caña pensante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya lo vamos a leer. O después hay otra frase que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. ¿Sí? También haciendo alusión un poco a los sentimientos, a la parte afectiva de la persona. Cuántas cosas nos pasan a nivel afectivo que nuestra razón no las registra de algún modo, ¿sí? Él, bueno, con esa frase que se le atribuye a él, yo no sé si realmente lo dijo o no lo dijo, se le atribuye por lo menos. Bueno, entonces, vamos a leer el pasaje, página 108 del libro de Schumann. El hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para destruirla. Un vapor, una gota de agua es suficiente para matarlo. Pero aun cuando el universo lo aplastase, el hombre sería más noble que lo mata, puesto que él sabe que muere y la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no sabe nada. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Este fragmento fue extraído de Pensamientos número 200. Es la única referencia bibliográfica que tengo. Bien, entonces, dice, el hombre es una caña, somos frágiles como cañas. ¿Sí? Ustedes han visto alguna caña en algún campo, en la vida silvestre. Una caña es un tubito súper frágil que la caña está reseca, así que generalmente se puede resquebrajar, Bien, entonces, no hace falta demasiada fuerza ni demasiadas cosas extraordinarias para que un hombre muera, dice Pascal. Una gota de agua, un vapor nos mata. Y es totalmente cierto. Pensemos, por ejemplo, en lo que es un ACV. Un ACV, ¿sí? Es un accidente cerebrovascular. Se te tapa una venita del cerebro, vamos a decirlo así. Yo médica no soy, así que lo explico con palabras sencillitas. Se te tapa una venita del cerebro, estalla, ¿sí? Se forma un derrame, puede ser también. No sé qué diferencia hay entre derrame, embolia, ACV, bueno, más o menos creo que es todo lo mismo. Es una obstrucción, ¿sí? De acá de una venita del cerebro, listo. No contamos más la historia. Bien. Sí, ¿no? Entonces dice Pascal, una gota de agua en el lugar equivocado, yo siempre lo explico así, una gota de agua, chicos, en el lugar equivocado de nuestro cuerpo nos mata, ¿sí? Pensemos en las personas que se han ahogado, pensemos cuando nos entra agua en el pulmón, ¿sí? No, es terrible, somos súper delicados, muy delicados, muy delicados. El equilibrio que tenemos que tener para poder sostener nuestra vida
es impresionante, es impresionante. ¿Sí? Entonces, para mí personalmente, hago el comentario, para mí personalmente no hay otra salida más que admitir que Dios te sostiene en la vida, porque esto es imposible si no, es imposible. Yo digo, Dios es el que decide, Dios es el que decide. Bueno, entonces, es lo que dice Pascal, que también era muy creyente, ¿sí? Dice, somos una caña, pero una caña pensante. El universo nos puede aplastar, pero nosotros somos más que el universo, dice Pascal. Porque nosotros sabemos que el universo nos mata, el universo no sabe nada, es todo inerte o sin inteligencia, pero nosotros tenemos conciencia, ahí está lo específico nuestro. Bueno, ¿sí? Como para decir algo de Pascal, ¿sí? Y él después habla de una apuesta, hablando de Dios, ¿sí? Habla de la apuesta, a ver si lo puse por acá, ajá, sí. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo tendría que creer en Dios? Dice Pascal. Dice, bueno, supongamos que hacemos una apuesta entre creer y no creer. Y él dice, el que apuesta por creer, dice, si gana, lo gana todo. Pero si pierde, no pierde nada. Exactamente, es así. Con Dios es así. Si vos apostás a Dios, ganás y ganas todo. Pero si llegas a perder, porque supongamos que Dios no existe, y perdemos la apuesta, en realidad no perdemos nada. Es genial lo que decía. Muy bien. Bueno, entonces San Agustín, ¿sí? Y Pascal, vamos a ver qué es esto del proceso de hominización. Y acá vamos a decir que es un proceso que comienza 5 o 7 millones de años atrás aproximadamente y se extiende a los últimos 40-45 miles de años de hoy a ese término del tiempo. Bueno, ustedes van en el apuntecito, van a tener un cuadrito, un esquemita que habla de los simios primates. Los primates son plantígrados. Sí, ¿quiénes son los plantígrados? Son los animales que tienen 5 dedos en los pies y en las manos. ¿Sí? 5 dedos. A ellos se les llama plantígrados. Entonces, de los simios, no sé si hay simios que no tengan 5 dedos, no tengo idea, seguramente. De los simios primates evolucionan en 2 ramas, en los homínidos y en los póngidos. Esto lo tomé de un autor que se llama Italo Gastali. Yo no tengo libro, no alcancé a comprarlo. Su libro se llama El hombre, un misterio y lo editó, lo publicó hace varias décadas ya. Y me parece re interesante lo que dice, es muy interesante. Cuando habla acerca de la hominización y de la evolución humana, es muy brillante lo que dice. A mí me gusta. Bueno, entonces dice, ahí lo adapté al cuadrito y dice, de los simios primates, se evoluciona. Por un lado, los homínidos, que se convierten en seres humanos. ¿Cuál es la característica principal? Son bípedos, es decir, se paran en 2 piernas. Y los póngidos, que se caracterizan por tener una posición más o menos erguida, son erguiditos, pero ellos no se convirtieron en seres humanos, ellos siguieron siendo simios, ¿sí? Porque los monos existen hasta el día de hoy, ¿sí? Y convivimos seres humanos y simios. Entonces, estos póngidos se convirtieron en el chimpancé, en el gorila, en el orangután, ¿sí? Bueno, y tenemos acá algunos nombrecitos extraños. Nombres extraños. Por ejemplo, Australopithecus, ¿sí? Del África, 3.9 a 2 millones de años atrás, eran bípedos, tenían una posición erecta. Después de esto pasamos al Homo habilis, hay otras. Yo acá les indico un link, ustedes pueden ingresar por internet a ese link y van a ver que hay una explicación mucho más extensa, con dibujitos, mucho más didáctica. Yo acá se los explico rapidito lo que les puse en el apunte. El Homo habilis
que se caracteriza por el uso de herramientas de piedra, 2.2 millones de años atrás. El Homo ergaster, el primero en salir de África hacia Oriente, hacia China. Después vino el Homo erectus, que se encontró en Asia en 1.8 millones de años. ¿Y qué características tenía este Homo erectus? Se cubrían con pieles, usaban herramientas de piedra, cocían sus alimentos, habían dominado el fuego, manejaban cierto lenguaje. Bien, ¿sí? Después viene el Homo sapiens, que apareció en África. Es como que hubo varios, todos surgieron de África, dice la ciencia. Todos surgieron de África, pero se fueron trasladando, y a medida que se trasladaban por el continente, sobre todo europeo y asiático. Después hay toda una teoría que dice que pasaron hacia el continente americano. Bueno, no vamos a llegar tan lejos nosotros, pero vamos a mencionar esto nada más. El Homo sapiens, ¿sí? Les decía esto, todos salieron de África pero se fueron trasladando, y a medida que se trasladaban padecían distintos procesos de evolución. Algunos evolucionaban más, otros no tanto, ¿sí? Y se fueron creando como una especie, lo dice la ciencia, se fueron creando como una especie como una suerte de especies humanas incluso, ¿sí? Eso es lo que dice la ciencia. Bueno, y dice el Homo sapiens, en África, 315.000 a 100.000 años atrás. ¿Por qué Homo sapiens? Porque tiene un desarrollo muy particular del cráneo. Si el cráneo se desarrolla es porque el cerebro se desarrolla. Es el antepasado más inmediato del humano moderno, desde 195.000 años a 140.000 años. Y después, bueno, podemos decir del Homo sapiens sapiens, que es algo que también lo podemos escuchar por ahí, de 40 a 45.000 años. Dice, a este hombre se le debe la revolución cultural del Neolítico. El Neolítico es una etapa de la historia también, que no la voy a explicar ahora, pero como para tener el dato científico. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál es la revolución cultural de estos Homo sapiens sapiens? Ellos domesticaron los animales, es decir, crearon la ganadería y la agricultura. Cultivaron la tierra y domesticaron animales para su propio sustento, para comer, para hacerse pieles, vestiduras, para hacer su vivienda. Ustedes saben que había un tipo de vivienda muy primitiva que se hacía con una especie de toldos. Acá, por ejemplo, en Argentina se conoce mucho el tema de las tolderías. Las tolderías eran, bueno, era el hábitat del indio, porque lo hacían con cuero. Bueno, en fin, no vamos a entrar ahí. Bien, entonces, eso sería todo. Vimos los dos autores, vimos el proceso de hominización, así rapidito, muy rapidito, y ahora les dejo las actividades. 1. Averiguamos quiénes fueron San Agustín de Hipona y Blas Pascal. Algo breve, chiquito, que me digan, ubicarlo espacio-temporalmente y algún aporte, algo distinto que puedan añadir a lo que yo ya dije. De los dos, algo chiquito, 4 renglones cada uno nada más. 2. De la página 9 del cuadernillo, y acá no se pierdan, por favor, página 9 del cuadernillo, de selección de fragmentos de textos de filósofos. El autor es José Ángel García Cuadrado. Explicar brevemente los conceptos de naturaleza y espiritual. Es decir, yo les explico lo siguiente. El texto de José Ángel García Cuadrado comienza en página 7. Acá chiquito, empieza. Pero yo copié bastante del libro, que es de su libro, es de la editorial EUNSA. Se llama Filosofía de la Persona, ¿sí? Está muy interesante. Copié una parte, un fragmento, que comienza en página 7, sigue en página 8, y yo les pido que lean página 9 recién. Y en página
11 está, porque ahí termina todo lo que copié de este autor, ahí está la referencia bibliográfica. Dice José Ángel García Cuadrado, Filosofía de la Persona, EUNCE España 2017. Esto, en página 9, empieza, deberían ustedes leer, les pido que lean, donde dice de naturaleza espiritual. Y ahí están los dos conceptos. ¿Qué es naturaleza? Les pido que traten de dilucidar qué es naturaleza y qué es espiritual, según este autor. Espero que se comprenda, cualquier cosa me consultan. Tercer punto, investigamos en internet u otro recurso, algún dato científico para aportar al tema de la hominización. Podemos formular preguntas, ¿sí? Sobre la hominización, investigo por internet. ¿Qué puedo aportar? Algo que nos hayamos dicho acá y que a ustedes les llame la atención, que ustedes quieran decir, uy, esto está bueno, lo quiero compartir. Eso, nada más. También 2, 3 renglones. Si no me sale nada, por ahí se me ocurre alguna pregunta, una pregunta filosófica, la anoto, ¿sí? ¿Por qué descendemos de los animales y no venimos de otro planeta? Bueno, ¿sí? Por ejemplo, bueno. Bien, entonces, bueno chicos, eso es todo, ¿sí? Por esta vuelta de actividades. Bueno, yo les había dicho que los invito a un encuentro virtual por el Messenger Rooms, ¿sí? Así que les dejo el instructivo. Yo quiero que todos participen. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Esto es hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Así como todos los días vamos a la escuela, cumplimos los horarios, cumplimos la tarea, esto es lo mismo. Yo creo que es más fácil y es más simple, pero nos tenemos que adaptar a una situación distinta y eso es lo que nos está costando. Así que yo les pido que hagamos el esfuerzo para adaptarnos a esto que nos toca, como yo les digo. Bueno, listo, no nos demoro más. Nos vemos la próxima. Hasta luego.